Hola, ¿cómo les va? Soy Carlos Morteo y hoy les quería hablar de, de los personajes, ¿no? Y de sus creaciones, los personajes en sí y sobre todo los personajes literarios. Los grandes clásicos de la literatura se inmortalizaron a través de sus grandes personajes, como puede ser Don Quijote, Ulises, Martín Fierro, Inodoro Pereira, Romeo y Julieta. Un personaje es un ser vivo, orgánico, parte de un mundo que en ese momento también habitamos, que vive para siempre aun cuando muera. Y es una entidad dotada de razón, emociones, con conciencia propia. Cada autor tendrá su método para definir un personaje. Y sobre este asunto hay toneladas de propuestas, hay sentencias, hay gente que dice que hay una sola forma. En fin, yo veo en mis lecturas y en lo que a veces escribo también eh, que los personajes pueden ser seres humanos, animales, objetos personificados como un robot, criaturas sobrenaturales, personajes históricos, símbolos. Una cosa son las características de los personajes y otra la caracterización de los personajes, donde hay atributos y cualidades de los personajes, ¿no? Cuerpo, razón, emociones, moral y ética, voluntad, la parte social, lo que conocen, cómo se comunican. Y eso serían las generalidades de los personajes, ¿no? Y luego entramos en el tema de los personajes literarios, donde hay generalmente personajes principales y secundarios, ¿no? Donde las características más resaltantes, por ejemplo, de los personajes principales son que pueden ser protagonistas o antagonistas, son argumentales y son importantísimos en la trama, enfocan al lector en un punto o varios puntos de vista y definen los conflictos. Los personajes secundarios complementan a los personajes principales, reafirmando comportamientos, la personalidad del protagonista, matizan acciones, se involucran en sucesos, dan relieve al argumento, en fin, hay montones de cosas, se oponen, apoyan los objetivos del héroe, del antagónico. Eh, Dime con quién andas y te diré quién eres. Y después están los personajes que serían terciarios, que muchas veces son en un restaurante, las personas que están sentadas en la mesa de al lado, el mozo que hace un comentario, son personajes terciarios. Y bueno, de ahí viene una pregunta, ¿no? De dónde surgen los personajes, ¿no? Y bueno, cuando uno dice, bueno, quiero escribir un libro sobre tal cosa, y hay que decidir el género, si vas a escribir un libro de ficción o de no ficción. De modo que los personajes están determinados en gran medida por el género y el caldo de cultivo de donde surgen, o sea, de la total y absoluta fantasía o de la realidad. Es bueno mantener los ojos abiertos a la realidad y a las historias y a los personajes con los que nos topamos a diario, ¿no? Para esas cosas. Porque, por ejemplo, Truman Capote en La Sangre Fría, su personaje del asesino, lo sacó de un asesino real que existió. O sea, nosotros podemos imaginarlo, pero también copiarlo, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que pensar que, por ejemplo, en las novelas se usa mucho la caracterización de un personaje, ¿no? El aspecto físico, cómo es el personaje, aspectos sociales, qué hace, aspectos psicológicos, cómo piensa y maneja sus emociones, aspectos morales, si es bueno, es malo, ambiguo. Y siempre, tanto para novela o para cuento, o
lo que sea, ese relato también. Es importante el idioma que hablan, el idioma coloquial, porque es muy raro que un filósofo no pronuncie las consonantes finales de las palabras o se la pase hablando de las canciones que hace la hinchada de un equipo de fútbol. No digo que no se pueda, pero raspa. Entonces siempre hay que estar enfocado en eso, ¿no? Los personajes del cuento, contrario a la novela, es porque en el cuento todo está concentrado, es breve. Los personajes de cuento entonces deben ajustarse a las dimensiones del relato. Entonces vamos viendo que los personajes también dependen de la naturaleza del autor. Hay que trabajarlos constantemente, buscar referencias reales de los personajes. Incluso los personajes fantásticos deben ser creíbles. Bueno, hasta la próxima.